Persecución en Galicia en el siglo XX, una historia reciente. Para entender la persecución en Galicia en el siglo XX, debemos remontarnos al año 1478, en el que se implanta en España el Tribunal de la Inquisición o Santo Oficio, solicitado por los reyes católicos y autorizado por el Papa Sixto IV, y que no sería abolido definitivamente hasta 1834. La Inquisición supuso la expulsión de los judíos y el aplastamiento de toda disidencia, incluida la Reforma del siglo XVI, que se iniciaba en España a la par que en otros países de Europa. Las imágenes corresponden a la Casa de la Inquisición en Santiago de Compostela. También hubo Casa de la Inquisición en otros lugares de Galicia como Salvatierra de Miño, Ribadavia y La Coruña, en la calle Santa Catalina, tal como lo recoge el escritor coruñés Jesús María Reiriz en una publicación del Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide. Este episodio negro de nuestra historia lo relatan con maestría los autores no evangélicos Miguel Delibes en El hereje, centrado en Valladolid, y Eva Díez Pérez en Memoria de cenizas en relación con Sevilla. La siguiente imagen recoge las cifras de procesos de la Inquisición en España. La Revolución La Gloriosa de 1868 permitió la entrada del protestantismo, asentándose en Galicia en 1875, con la apertura de la primera iglesia evangélica en Coruña. Pero 350 años de Inquisición dejaron una impronta que, con el apoyo de la dictadura, no llegaría a difuminarse hasta la llegada de la democracia. Durante el siglo XX son frecuentes, entre otros, los boletines del Arzobispado de Santiago contra el protestantismo. Las misiones jesuíticas en Galicia fueron de las más agresivas. Acusados de comunistas, masones y protestantes, algunos llegaron a ser fusilados. Aparte de un cierto número de publicaciones evangélicas, el escritor no evangélico Xavier Alcalá, en su trilogía Memoria Evangélica, recoge con precisión una buena muestra de las peripecias que sufrieron los evangélicos en Galicia en forma de historia novelada. La difusión de la Biblia en lenguaje vulgar estuvo prohibida hasta el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre los años 1962 y 1965. A continuación, unos botones de muestra de la persecución sufrida en sus diferentes aspectos. Un problema generalizado fueron los enterramientos. La Iglesia romanista no permitía dar sepultura a los herejes en sus camposantos, lo cual dio lugar a la construcción de numerosos cementerios civiles y evangélicos. El primer entierro evangélico se dio en Coruña, en 1876. La orden municipal fue enterrarlo en el terreno colindante al cementerio católico en San Amaro y rodear la parcela con una cerca de madera. El sepelio se tenía que llevar a cabo a las 6 de la mañana y sin cánticos por la calle. El temor a ser enterrado como un perro servía también de coacción. En 1884, 2 niños fallecidos en Seixo Marín, de la provincia de Pontevedra, fueron arrebatados a sus padres para ser enterrados por el rito romanista, porque los padres, antes de ser evangélicos, habían bautizado a los niños en la Iglesia Católica Romana. A principios del siglo XX, en Vilar, Silleda, el cadáver de un evangélico estuvo 4 días en la casa sin poder ser enterrado. En pleno verano, la descomposición hizo la situación insoportable, teniendo que sacar el cadáver y ponerlo en el camino, donde pasó 24 horas, hasta que el alcalde se vio obligado a dar una solución. Este año, en el mes de mayo, los vecinos de Corcoesto, Cabana de Bergantiños, homenajearon al colportor José Valledor, defensor de los derechos de los disidentes e impulsor del cementerio civil construido en ese lugar en 1928. En 1931 había fallecido un tío mío con 5 meses en Muiños, Ourense. La sepultura fue profanada y su lápida robada. Posteriormente apareció deteriorada y por eso en la actualidad la tumba tiene 2 lápidas. El caso más reciente y clamoroso fue la apropiación del cementerio evangélico de Ares en 1961, que ya había sufrido la incautación de una parte del mismo en 1946.
Insultos, agresiones, encarcelamientos y multas eran algo frecuente. Por ejemplo, La Voz de Galicia, el 15 de diciembre de 1882, denunciaba los hechos en uno de los lugares de culto en la calle Orzán de La Coruña. He conocido personalmente a quienes reconocieron haber sido enviados de chavales a apedrear la puerta de la capilla en la calle Panaderas de Coruña. En Carreira, Santa Eugenia de Ribeira, embadurnaron la entrada del local de culto con excrementos en 1892. Se nos cantaban coplas como las enseñadas por el cura de Carreira a principios del siglo XX. En las puertas del infierno hacen zapatos para los protestantes que andan descalzos. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. A mí personalmente y a otros chicos evangélicos hace unos 50 años en Ribeira nos cantaban protestantes, aleluya, son desfillos do diaño, y nos arrojaban piedras. El 15 de agosto de 1914 era dinamitada una esquina de la capilla de Villar Silleda, y lo mismo ocurrió con la capilla de Infesta en Ourense y en la casa y local de cultos de mis abuelos en Muiños, Ourense. Dificultades con los locales de culto. En 1897 el ingeniero inglés Louis Bird, famoso por la construcción de uno de los viaductos del ferrocarril en Redondela, tuvo que recurrir al presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, para la edificación de la capilla y escuela evangélica en Marín, Pontevedra. El presidente le dijo: «Todo el poder de Roma está contra usted y los suyos. Empiecen ustedes a construir enseguida, no sea que los jesuitas procuren impedirlo. Roma me ha hecho ateo, pero quisiera tener una fe como la suya». Poco después, este presidente fue asesinado. En los primeros años de la dictadura, los locales eran cerrados y los documentos confiscados. Ausencia de libertad de expresión. En 1930 mis abuelos fueron considerados delincuentes por repartir un folleto titulado Más allá de la muerte, que decía que el purgatorio era una decepción. Luego la audiencia de Orense los absolvió. Posteriormente y hasta 1960, la literatura permitida tenía que llevar el sello de la censura. En el gráfico de distribución de Biblias y Nuevos Testamentos se aprecia el impacto de la represión con una bajada notable entre los años 1937 y 1965. Otra muestra de la intolerancia fue el caso de una mujer de Ogrove, condenada a 2 años de cárcel en Segovia, por decir que la Madre de Jesucristo había tenido más hijos. Por la misma razón, también en Ribeira fueron varios detenidos y llevados andando unos 8 kilómetros. Los jóvenes, haciendo el servicio militar, afrontaban una dura prueba al resistirse a participar en los actos religiosos romanistas, en ocasiones obligados a desfilar. En el momento en que toda la compañía se arrodillaba, tenían el valor de permanecer en pie, solos, en medio de la explanada y ante la vista de numeroso público. Esto les llevaba a enfrentarse a los temidos consejos de guerra y el castigo correspondiente, incluido el calabozo, como le ocurrió a uno de mis tíos. En 1902 fue impactante el caso del teniente coronel Juan Labrador, en Ferrol, que fue procesado cuando se identificó como evangélico. Otra dificultad que tuvieron que soportar los evangélicos fue la pérdida de empleo, como el alcalde de Arteixo en 1867, y el boicot a la venta del pescado, por ejemplo en Ribeira, o en sus tiendas, como los casos de Coruña, e incluso el de una mujer que conocí personalmente en Taragoña, Barbanza, alrededor del año 1972. La dificultad para encontrar trabajo hizo que un cierto número tuviera que emigrar. Una de las grandes aportaciones del protestantismo en Galicia, a pesar de las limitaciones, fue la promoción de la cultura, por medio de escuelas públicas gratuitas con métodos didácticos avanzados en muchos de los pueblos y ciudades, ya que el analfabetismo en Galicia a principios del siglo XX era superior al 60%. Con la dictadura fueron clausuradas, la última de ellas en Vigo en 1940. Sin embargo,
lograron un efecto multiplicador en la apertura de escuelas romanistas. Un capítulo más fueron las trabas para casarse, ya que para los trámites dependían de documentos que tenía que expedir el sacerdote de la parroquia correspondiente, quien solía retrasarlo. En algún caso llegaron a pasar más de un año de espera, como ocurrió en Santa Eugenia de Ribeira, aún en los años 70 del siglo XX, llegando a decirle al juez que si no se solucionaba de inmediato, procederían a la celebración religiosa evangélica y pasarían a convivir. Entonces se solucionó. Antes de concluir, resumiré un caso de envenenamiento para ilustrar la fe y el talante con el que los creyentes afrontaron la persecución y cómo experimentaron la protección de Dios en muchas de sus peripecias. Corría el año 1903 y el colportor de Vigo, Severo Millos, fue a trabajar a Tui. Se alojó en una fonda y a la hora de comer vio a la dueña con el cura en la cocina. El primer plato que le sirvieron era sopa, cosa que extrañó al colportor en un día caluroso. Nada más comenzar notó un sabor raro, terminó su plato y empezó a sentirse mal. El cura había jurado en una ocasión anterior que el colportor no volvería a vender su Biblia herética en aquel lugar. Luego supo que había planificado su envenenamiento con una buena dosis de estricnina. Sintiéndose cada vez peor, decidió regresar a Vigo, despidiéndose de la dueña de la pensión, diciendo: «Mire usted, Dios me ha enviado a este lugar con un trabajo que hacer. Tenga la seguridad de que si no ha quedado terminado, volveré de nuevo para acabarlo». La señora se rió. Severo Millos casi no pudo llegar a casa. Avisado el médico, dijo a la familia: «Esto es un claro envenenamiento. Si pierde el conocimiento, preparen lo necesario para el entierro». Antes del amanecer, Severo entró en coma profundo. Todos esperaban el desenlace, pero transcurrida una semana, milagrosamente recuperó el conocimiento. Pasó otra semana reponiéndose y le aconsejaron poner una denuncia, pero se negó. Y a la semana siguiente se levantó ya muy temprano, cargó sus libros en las bolsas, tomó su bicicleta y se dirigió a Tui. A las 9 de la mañana entraba en la pensión y se dirigió a la dueña: «Ya ve que mi tarea no estaba terminada, de modo que vengo para acabarla. Por favor, prepáreme la comida, pero no le eche tanto condimento que no me sienta bien al estómago». La mujer quedó pálida. Pasaron meses hasta una próxima visita a Tui, y para asombro del colportor, la fonda ya no existía. Un incendio en la cocina había quemado el inmueble. Preguntó por la dueña y le dijeron que vivía con unos familiares en una aldea cercana. Allí fue a visitarla. La mujer, con lágrimas, le confesó toda la historia. A consecuencia del incendio, su marido se había vuelto loco y estaba internado en un manicomio. Finalizada la charla, Severo Millos le regaló una Biblia encuadernada en piel. Para concluir, he de decir que los evangélicos consideramos un honor haber luchado por la libertad de conciencia y la libertad de culto, así como por la igualdad de las personas, promoviendo la educación igual para todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y niñas, contribuyendo con ello a la paz y engrandecimiento de nuestra tierra.